En cadena de Radio Eco Argentina, Diplomacia Política y Economía. La actualidad nacional e internacional. Ya quedan con todos ustedes Horacio Dabul. Comienzo espacio publicitario. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Director, profesor Dr. Miguel A. Lacour. Tratamiento integral combinado. Otorrino más alergia. Procedimientos no invasivos láser. Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica. Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico. Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging. Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal. Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Avenida Santa Fe 1611, Buenos Aires. Teléfonos 4812-6122 o 5238-0045. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos, un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bases y condiciones en facebook.com/GCBA. Fin espacio publicitario. Buenas tardes, una nueva irradiación de Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM 1220, Radio Cadena Eco, o mejor dicho, ecomedio.com. Realmente estamos en una fecha patriótica, ¿cierto? Porque, como dice esa canción, el sol del 25 viene asomando y ya el próximo miércoles se va a conmemorar el 206 aniversario de nuestra fecha patria. Realmente voy a leer un poco la editorial que hemos colocado, ¿cierto? En el nuevo número del diario El Faro del Sur, por el Día de la Patria. Nuevamente la ráfaga de luz que procede del Faro del Sur llega a todos ustedes para lograr en nuestra patria la concordia, la integración, el desarrollo y el respeto hacia todos, aunque piensen diferentes. Recuerdos para alimentar la memoria, aprender la lección de la historia y consolidar sus efectos. Respondiendo a una moral con dogma, un conjunto de criollos y españoles residentes sumaron sus esfuerzos para defenderse de dos invasiones inglesas, desde 1806, 1807 y 1810 han transcurrido ya 210 años, y el documento histórico activa nuestra memoria para recordar que tenemos patria, que es nuestra. Debemos celebrar con alegría el acontecimiento y aportar a su consolidación con educación, convivencia, paz social y trabajo, justicia y seguridad. Lo expresado y salvando las distancias en lo relacionado con la fiesta patria es sugerencia de nosotros, en este caso de Diplomacia Política y Economía, que pongamos en juego educación, capacidad creativa y aspiración de progreso a estos históricos barrios de la ciudad. Nuestra voz no es mendicante y se suma a profesionales, empresarios, técnicos, docentes y trabajadores, protagonistas del cambio que comienza y que se nota aventados renovados de esperanza y prosperidad. Compatriotas de los gobiernos nacional, de la provincia y de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, no tenemos dudas de que vuestras virtudes nos llevarán
a cumplir los objetivos fijados por ustedes para el crecimiento y desarrollo de nuestra patria, principalmente en las áreas sociales, económicas, seguridad, por amor a Dios, a la patria y a la familia. Por supuesto que es un desafío muy, muy grande. Hoy realmente estamos todos preocupados. Y si a mí me hiciesen una encuesta, ¿cuáles son mis prioridades en este momento? Yo pondría como número 1 el tema de la inseguridad que existe. Si analizamos la inflación, los despidos, todo un temario que nos coloca en una posición realmente de la solidaridad. Pero hoy la decisión del gobierno prioritaria es la vida. Lamentablemente, por un motivo o por otro, realmente estamos en manos de los delincuentes. El tiempo transcurre. Y si hablamos básicamente de la ciudad de Buenos Aires, donde ya se ha logrado que el traspaso de la Policía Federal a la ciudad. En estos días nos hemos reunido con el comisario de la seccional 32, 34, y claro, estamos a la espera. Y piensan que en un año esto se va a normalizar. Y uno se pregunta, en un año, ¿cuántas vidas se van a ir? Por eso a veces uno piensa en las prioridades. Por supuesto que hoy el tema es la inflación, el tema es la desocupación. Y a veces uno piensa de qué manera podemos solucionarlo. Y claro, estamos viviendo lamentablemente una situación financiera de beneficios y no de inversión, no de industria, no de desarrollo. Lamentablemente hoy el tema financiero siempre está en la cúspide de la Argentina. Sería bueno que los que toman decisiones, este temario lo puedan modificar definitivamente. Bueno, hoy realmente tenemos el honor, ¿cierto?, de invitar, y está con nosotros en la mesa, el embajador del Estado de Palestina, señor Husni Abdelwahed, que le damos la bienvenida. Gracias, un gusto saludarlo a usted, es un gusto estar con ustedes compartiendo estos momentos y aprovecho esta oportunidad para dirigir un saludo muy cordial a todo el pueblo argentino en esta Semana de la Patria. Realmente le agradecemos porque mayo para nosotros, el día 18 fue el Día de la Escarapela, bueno, y el 25 básicamente es el Día de la Patria. Y hablando de la patria, ¿por qué no nos ilustra? Porque realmente las informaciones que uno pueda leer en los periódicos o pueda ver en la televisión, de lo que ocurre en estos momentos y en la historia, ¿cierto?, de Palestina, nos gustaría, ya que hablamos de patria, ¿cómo está la situación hoy de la patria palestina? Lamentablemente siempre en Palestina la situación es sumamente difícil y todo empieza y termina por la ocupación israelí de Palestina. Recordemos que en el año 1948 el movimiento sionista ocupó el 78% de la Palestina histórica y ahí se constituye el Estado de Israel a costas del pueblo palestino, que fue despojado y expulsado de su tierra. De esta forma, unos 800.000 palestinos en ese entonces fueron expulsados y tuvieron que refugiarse en países vecinos principalmente y en el territorio de Palestina, que no fue ocupado en esa fecha. Pero lamentablemente en el año 1967 Israel completa la ocupación de la Palestina histórica, ocupando el 22% restante, que son los territorios de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, además de la ocupación de otros territorios de otros países árabes, como es el Alto del Golán, que es territorio sirio, en su momento la península del Sinaí, territorio egipcio, parte del sur del Líbano y una pequeña franja
del territorio de Jordania. Hoy, a estas alturas de la historia, somos prácticamente el último pueblo usurpado de sus derechos nacionales, cuyo territorio entero está ocupado por una potencia extranjera de ocupación, que es el Estado de Israel. Y debido a esta ocupación, nuestra vida es lamentablemente de dolor, sufrimiento y muerte. Así que a la vez que yo les saludo a los argentinos por su independencia, por su soberanía, por su libertad, quisiéramos, como palestinos, tener este derecho básico de todo pueblo de tener nuestro Estado independiente y soberano donde podamos vivir en libertad, paz, justicia y donde podamos desarrollar nuestra identidad como pueblo y volver a aportar a la civilización humana. Recordemos que Palestina, al igual que sus hermanas repúblicas y países vecinos, somos la cuna de la civilización, de la cultura y de religiones. Hemos hecho importantes aportes a lo largo de la historia a la civilización humana y estamos con muchas ganas de volver a aportar a esta civilización humana. Para poder hacer estos aportes se requiere independencia, soberanía y libertad. Embajador, ¿por qué no nos ilustra por qué realmente las Naciones Unidas ha aceptado, ¿cierto?, esta invasión, esta ocupación? ¿Con qué resoluciones? Y a veces me pregunto yo, ¿cuáles son los límites del Estado de Israel, ¿cierto? ¿Y cuáles son los límites del Estado de Palestina? Porque en mapas antiguos la palabra Palestina estaba, ¿correcto?, en todo su territorio y no existía la palabra Israel. Y hoy nos damos cuenta, lamentablemente, que la palabra Palestina muchas veces no aparece, sí aparece Israel. ¿Y qué función cumple las Naciones Unidas? Bueno, la verdad es que pregunta muchas cosas a la vez. Así que me disculpan si me explayo un poco. Hay que volver un poco en la historia. Por 1798, Napoleón ocupó Egipto e intentó ocupar otras zonas de nuestra región, incluida Palestina. Así que intentó invadir Palestina y cercó a la ciudad de San Juan de Acre durante un tiempo y ahí sufre su primera derrota debido a la enfermedad, a la peste, etc. Y se tiene que retirar. ¿Por qué menciono esto? Porque en esa fecha, a fines del siglo XVIII, Napoleón plantea una idea. Dice, literalmente, debemos crear una barrera entre el Oriente salvaje, según sus palabras, y el Occidente civilizado. Así que esta idea es antigua. 100 años después, 1897, se funda el movimiento sionista en un momento en que el capitalismo entra en una fase superior y donde los antiguos métodos de dominio colonial, de ocupación militar directa, son sustituidos por nuevos métodos de neocolonialismo. Entre otros métodos está el establecimiento de bases adelantadas en diferentes regiones, como es nuestra región. Al principio se funda el movimiento sionista y se barajan 3 alternativas para la creación del hogar nacional judío o el Estado judío. Una alternativa era aquí mismo, en la Patagonia. Otra alternativa era en África, Uganda, y
una alternativa era en Palestina. Así que esto echa por tierra la tesis del vínculo histórico y religioso del Estado de Israel, del movimiento sionista con la tierra de Palestina. Le interrumpo 2 minutos, embajador, para que nos explique bien qué diferencia hay entre una persona de religión judía y el sionismo. Porque yo a veces escucho que básicamente hay personas que profesan la religión judía, pero no son sionistas. Eso por un lado, porque realmente eso nos lleva a un camino que yo a veces escucho. Eso sería bueno que se clarifique. Y en su opinión, ¿qué significa el sionismo? Bueno, la verdad es que también esto es un tema bastante confuso para el común de la gente, y esta confusión es producto de una campaña bien orquestada, porque de una forma intencional se pretende confundir diferentes conceptos. El semitismo, el ser semita, el ser judío, el ser israelí y el ser sionista. Y la verdad es que cada una de estas cosas es totalmente distinta a las demás cosas. Hoy, ser israelí es ser ciudadano del Estado de Israel. Correcto. El sionismo es un movimiento sociopolítico e ideológico que se basa en un concepto de la superioridad del ser judío por encima de los demás, y tiene como objetivo el establecimiento de un Estado que lamentablemente se ha convertido en un instrumento para mantener el dominio colonial en nuestra región. El ser semita es un concepto principalmente lingüístico, y hay que volver a la historia. Semitas son aquellos descendientes de Sem, hijo de Noé. Así que árabes, arameos, hebreos, etcétera, todos somos semitas. Claro. Pero los semitas de antes no son los mismos semitas de hoy. Lamentablemente, ahora se pretende confundir estos conceptos. Por eso, lamentablemente, disculpen que utilice tantas veces la palabra lamentablemente, porque es tan lamentable que se pretenda confundir esto. Porque durante mucho tiempo se utilizó el concepto del antisemitismo para graficar prácticas que iban dirigidas a un sector de la población de Europa principalmente, que fueron los judíos. Pero hoy se está planteando algo nuevo. Decir que hay una nueva forma de ser antisemita, que es ser antisionista, es una aberración, porque hoy ser antisemita sí es un concepto demasiado es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero todos compartimos que es inaceptable y es condenable ser antisemita, porque discriminar a quien sea por su credo, por su religión, por su origen, por su etnia, es inaceptable. Pero decir que el antisionismo es antisemitismo es una aberración, porque uno puede ser antisemita porque ser antisemita es ser anticolonialista. Lo mismo que, de nuevo, lamentablemente, en la conferencia efectuada en Buenos Aires hace un par de meses del Congreso Judío Mundial, el señor Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, dijo que hay una nueva forma del antisemitismo, que es ser anti-israelí. Y no, señor Lauder, ser antisemita no es ser anti-israelí, porque ser anti-israelí hoy es ser anticolonialista, antiimperialista. Y ser antisemita sí es condenable. Por supuesto. Así que no hay que caer en este juego y hay que tener mucho cuidado, y no se puede aceptar a estas alturas de la historia confundir estos conceptos para justificar las prácticas del Estado de Israel, que son prácticas colonialistas, porque confundir esto cohíbe
la crítica a las prácticas colonialistas y represivas del Estado de Israel, porque la gente puede tener miedo a ser tildada de antisemita al criticar a Israel. Por eso es importante tener esta diferencia muy clara. Ahora, mi pregunta es, las Naciones Unidas, ¿verdad? Y yo voy a hablar de 1948 a la fecha. ¿Qué decisiones tomas? ¿Cómo ves todo este temario? Porque realmente las Naciones Unidas tienen muchas áreas, tiene área de seguridad, área de educación, ¿cierto? Derechos humanos. ¿Cómo se pide y cómo se concreta? Porque a veces uno puede hablar y la realidad es otra. Bueno, yo decía que había que volver un poco atrás en la historia. Cuando el movimiento sionista se funda, se convergen los intereses del sionismo con el imperialismo, con las potencias occidentales de ese entonces. Y ¿por qué yo decía que había tres alternativas para el establecimiento del Estado de Israel? Recién en el 5º Congreso del movimiento sionista se opta definitivamente por establecer este Estado en Palestina. ¿Por qué? Principalmente, para mí, por dos razones principales. Una es el descubrimiento, explotación y comercialización del petróleo, cuyas mayores reservas se encuentran en nuestra región. Entonces, para mantener el dominio sobre los recursos naturales en nuestra región, principalmente el petróleo, que posteriormente se convirtió en la principal fuente de energía del mundo. Y el segundo elemento es que a fines del siglo XIX se abre el canal del Suez, que también se convierte en la principal vía de transporte marítimo. Entonces, para manteniendo el dominio del territorio palestino, significa mantener el dominio sobre los territorios donde se encuentran las reservas del petróleo y también el canal del Suez. Y la ubicación geográfica de Palestina históricamente ha mantenido la misma importancia, porque a lo largo de la historia la potencia de cada época para mantener o para garantizar el paso de sus tropas y de sus caravanas comerciales dominaba Palestina, porque Palestina se ubica entre los tres continentes del mundo antiguo, es el eslabón que une los tres continentes, Asia, África, Europa. Hasta el día de hoy no se ha cambiado el sitio de Palestina, sigue siendo en el mismo sitio, por lo tanto mantiene la misma importancia. Ahora, hay que recordar también que a fines del siglo XIX, principios del siglo o hasta la primera mitad del siglo XX, ha habido una campaña y una persecución en contra de los judíos en Europa. Y esto acarrió que Palestina complejo, no tiene nada que ver en el absolutamente, que esto atrajo un complejo de culpabilidad hacia los judíos. Entonces, este complejo estuvo mal dirigido, lamentablemente, porque si Alemania fue responsable, la Alemania nazi, de las masacres en contra de los judíos y querían recompensarles con un Estado, ¿por qué no les regalaron Colonia o alguna región de Alemania? ¿Por qué regalarles a Palestina? Siendo Palestina uno de los sitios donde los judíos perseguidos los había acogido con los brazos abiertos. Porque yo, si no me equivoco, convivieron aquellos judíos perseguidos con la población palestina que los acogió con los brazos y corazones abiertos, convivieron hasta la llegada del sionismo, que yo siempre sostengo algo y espero que quede en sus mentes. El sionismo tiene dos víctimas. Por un lado, el pueblo palestino, y por otro lado, el judaísmo y los judíos. Hoy son víctimas del sionismo porque el sionismo ha utilizado tanto al judaísmo como a los judíos como un instrumento en un proyecto colonialista, donde ni el judaísmo ni los judíos tienen nada que ver.
Y hoy les puedo asegurar que hay muchos sionistas que no son judíos y son los que manejan los intereses del sionismo en el Estado de Israel. Son temas interesantes de escucharlo, embajador, realmente, porque yo a veces uso la palabra ilustrar, porque hay muchos temas que uno realmente lo desconoce. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Osvaldo Mejía, y realmente... ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Estamos con el embajador de Palestina, si yo sé... Estaba escuchándolo atentamente, sí. ¿Alguna pregunta? No, en este momento no, prefiero seguir escuchando porque realmente es muy instructivo. ¿Sí? Es muy instructivo, yo pienso que esto es un tema educativo, digo yo, ¿cierto? Porque muchas personas hablan de los temas y no profundizan. A veces no todos están en el mismo lugar por el mismo motivo. Y la idea nuestra es conocer la realidad y de qué forma puede volver la paz, porque básicamente viajó nuestro Papa Francisco a esta tierra y automáticamente, personalmente pensé que podía venir la paz, porque básicamente los dirigentes deberían pensar en los hijos, en los nietos, porque en un momento, me acuerdo en 1993, 94, se le decía que se podía lograr la paz de los valientes. Y lamentablemente en estos 20 y pico de años se ha destrozado, estamos en una situación cada vez más grave, la información no se puede transmitir. Y usted dijo un hecho muy interesante, el tema del petróleo. Hace muy poco apareció un yacimiento aparentemente en la zona de Gaza. Si es real o no, usted nos puede informar, porque es como el humus económico, todo marcha en función de la economía y no del ser humano, porque uno empieza a analizar y dice, en el año 48 han perdido el 78% de su territorio, y uno como la Argentina, donde hablamos de convivencia, estamos todos unidos. Uno puede profesar la religión judía, islámica, católica, y hay una integración. Y yo pienso que en Palestina, antes del 48, convivían de la misma manera, ¿no? De nuevo plantea muchas cosas a la vez. La verdad es que mencionó una frase muy entrañable para el pueblo palestino, la paz de los valientes. Esta frase fue una frase que pronunció el líder histórico de Palestina, Yasser Arafat. Como pronunció también otra frase célebre en el año 74 en Naciones Unidas, cuando dijo que venía con un ramo de olivo en la mano y le pidió al mundo que no deje caer el ramo de olivo. El ramo de olivo representa la paz. Sí, efectivamente, en el año 93 se firman los acuerdos de Oslo. Que continuamos en un segundito. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Comienzo espacio publicitario. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Director, profesor Dr. Miguel A. Lacour. Tratamiento integral combinado. Otorrino más alergia. Procedimientos no invasivos láser. Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica. Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico. Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging. Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal. Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Avenida Santa Fe 1611, Buenos Aires. Teléfonos 4812-6122 o 5238-0045. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido.
Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Fin. Espacio publicitario. Y 4 minutos han pasado la hora 13 en este viernes 20 de mayo. Usted está sintonizando Ecomedios. En Estado Ciudadano, Diplomacia Política y Economía, junto a la Ciudad Bull y al embajador de Palestina que hoy nos honra con su presencia. Tenemos a Analía Pinto. Ani, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfectamente, te estamos escuchando. No sé si estás adentro de un tanque o dónde, pero te escuchamos muy bien. Bueno, me alegro. Está bien. Bueno, yo hice todo lo posible por llegar, pero bueno, me complicaron las actividades de entretenimiento. Yo sé que ustedes creen que este trabajo es muy light, pero es mucho trabajo. No, nadie dijo eso. Ir al cine, ir al teatro y todo lo demás es mucho trabajo. Hay que salir a la noche y compartir estos lugares tan bonitos donde nos invitan todo el tiempo. Dejemos el verso a un costado y pasamos directamente. Vayamos directamente a la comida, si te parece bien. ¿Qué tenemos, princesa? A nivel, llamémosle cultural, si querés, vamos con las propuestas que tenemos para cine en esta semana, que hay bastantes estrenos, pero vamos a hablar específicamente de los estrenos que la gente quiere escuchar, porque yo la verdad que les voy a decir, está bien, todos me van a preguntar por la película El Hilo Rojo, que es la película argentina que se estrena ahora, que tiene como protagonistas a protagonistas del chisme y del entretenimiento en Argentina, porque se ve que nos sobra el tiempo y nos dedicamos al chisme y al entretenimiento, pero bueno, aparte de eso, podemos hablar de lo que tiene que ver esta película, El Hilo Rojo. Cuenta la leyenda que hay un hilo rojo que hace que las personas, que dice la leyenda que las personas se unen por algún motivo y que van a estar unidas hasta el fin, de cualquier forma van a terminar unidas. Entonces una pareja se encuentra y si el encuentro no llega a un lugar establecido o que algo de la vida hace que ese encuentro se rompa o algún problema hace que la vida se separe, no vaya por un lado y por el otro, tarde o temprano esas dos personas que están destinadas a estar juntas van a estar juntas igual. Bueno, esto pretende comentar la película El Hilo Rojo, que está protagonizada por María Eugenia Suárez, por la China Suárez, por Benjamín Vicuña, Hugo Silva, Guillermina Valdés. Estamos hablando de 4 personas, son 2 parejas, una está formada por Benjamín Vicuña y Guillermina Valdés, y la otra está formada por María Eugenia Suárez y Hugo Silva, que son los protagonistas de esta película, que es una película, un drama, un romance. Y la verdad es que si uno escucha lo que acabo de contarles de la leyenda, dice, ¡ay, qué linda película! Bueno, no, porque lo que sucede con la leyenda se queda en la leyenda. En la película no sucede absolutamente nada de esto tan prometedor de llevar al cine una leyenda tan linda y tan romántica. Negativo. Entonces no la recomendamos. ¿Cuál sería la recomendada para vos? La recomendada para esta semana para mí es X-Men Apocalipsis, que bueno, por supuesto, todas las personas que son fanáticas de este tipo de películas, X-Men es una película muy pero muy entretenida, absolutamente pochoclera, acción, aventura, los tiene a todos, porque está, por supuesto sigue siendo basado en la historia de Bryan Singer, y los protagonistas están James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Ross Byrne, todos. Sophie Turner, que ahora es archiconocida por la serie Game of Thrones, entonces todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar. Bueno, esta es la película súper recomendable. La recomendada. La que todo el mundo va a querer ir a ver. Listo. Para aquellos que les gusta el muy buen cine inglés, está The Lady in the Van, una película que a mí me pareció
hermosa desde el principio al fin, pero esto es para otro público. Estamos hablando de un público al que le interesa ir a ver una película en la que tiene que prestar atención a los actores, una extraordinaria Maggie Smith, esta actriz británica divina, que hace una historia que es una comedia, pero que también es una biografía acerca de una mujer que vivía en una camioneta porque creía que había cometido un delito. Entonces vivió toda su vida castigándose por ese supuesto delito que había cometido. Bueno, una interesantísima historia, muy bien planteada, sin inglés del puro. Muy bien, tenemos entonces los recomendados. Exactamente, así que bueno, buen fin de semana. Igualmente, Ani. A gastar dinero en estas y saludos a la gente. Recordemos, le quiero saludar a la gente de Taiwán porque ayer asumió la nueva presidenta de Taiwán, así que otra mujer llevando adelante un país. Ayer estuvimos en la presentación, estuvimos acompañando al embajador de Taiwán en Argentina, así que bueno, ayer fue Tsai Ing-wen juramentada y bueno, esperemos, le mandamos muchos saludos a la gente de Taiwán, esperemos que sea una decisión que rinda frutos para Taiwán. Muy bien, un abrazo grande, Ani. Grandes saludos, hasta luego. Ha sido Analía Pinto con la información del mundo del espectáculo y ahora también metiéndose en el tema diplomático, ¿no? Horacio. Bueno, me parece muy interesante realmente que la idea básica es invitar todos los viernes, en la medida que podamos, a distintos embajadores para que nos ilustren, porque a veces a la distancia uno desconoce. Embajador, mientras yo lo escuchaba en esta parte histórica, ¿cierto? Sería bueno, no sé si ya lo tiene, que la embajada tenga algunos librillos, ¿cierto?, para repartir en las escuelas, porque realmente es muy importante a los que nos gustan los temas internacionales que escuchemos todas las voces y después uno saca su conclusión, porque al no estar todas las voces uno determina cuál es la realidad, en función de la que escucha. Efectivamente. O sea, me parece que es un hecho como idea. Yo sé que a veces uno puede tener ese objetivo y se va dilatando. Y apuntemos ahora, embajador, hacia adelante, ¿cierto? Estuve leyendo que está apareciendo o va a aparecer un pasaporte palestino. ¿Por qué no nos ilustra de qué se trata? Yo realmente me gustaría, porque lo desconozco. Tiene toda la razón. Nosotros siempre vemos hacia adelante, pero para ver hacia adelante hay que basarse en el presente y a veces volver un poco hacia el pasado. Antes del corte me preguntaba de la paz de los valientes. Efectivamente, en el año 93 se firman los acuerdos de Oslo, que de hecho es un acuerdo marco que establece las bases para una futura solución definitiva al conflicto palestino-israelí, que concluya con el establecimiento de un Estado palestino que conviva pacíficamente al lado del Estado de Israel en tan solo el 22% del territorio de la Palestina histórica, que reitero, son los territorios ocupados en el año 67, que son los territorios de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Pero lamentablemente, al poco tiempo, en el año 95, un extremista judío israelí asesinó al primer ministro israelí Yitzhak Rabin, que, como decía Yasser Arafat, que era mi socio de la paz, por el futuro, porque fue el único líder israelí que se atrevió a firmar un acuerdo que abría una ventana de esperanza. Porque era general también él. Sí, por supuesto. Sí. Y era de los duros. No es que haya sido un paloma de la paz, pero es un hombre que maduró y descubrió que este conflicto no tiene una solución militar de mantener el dominio de un pueblo sobre otro pueblo, sino tiene que ser de una paz que atraiga el bien para la región, y para ambos pueblos principalmente, porque él era
tal vez el israelí que más entendió el interés de Israel y fue el israelí que tal vez más hizo por Israel, primero como militar y luego como político. Y es un adversario, es un enemigo. Estoy hablando de un enemigo. Y ojo, cuando hablo de enemigo es porque estamos conscientes de que en un conflicto hay dos partes y estas dos partes son enemigas. Y por eso hay que buscar paz, porque la paz se hace entre enemigos, no se hace entre amigos. Yo no tengo por qué hacer paz con ustedes, porque no somos enemigos. La paz se hace entre los enemigos. Y posteriormente, de nuevo, lamentablemente, la derecha israelí, el fundamentalismo judío que hoy maneja el Estado de Israel, asesinó a la contraparte palestina que firmó los acuerdos de Oslo, que fue Yasser Arafat. Primero asesinan a Yitzhak Rabin y luego a Yasser Arafat. Posteriormente, la escena política israelí está dominada por la extrema derecha fundamentalista israelí. Ayer, se firma un acuerdo entre el señor Netanyahu y el señor Lieberman para incorporar a Lieberman al gobierno de la extrema derecha fundamentalista judía que gobierna Israel. ¿Saben lo que significa atraer a Lieberman? Es ir más hacia la derecha fundamentalista. Cuando hablamos de fundamentalismo, hay que recordar que todo el mundo condena el fundamentalismo islámico. Me sumo. Esto va en contra de la humanidad, en contra del futuro, en contra de la paz. Pero no hay fundamentalismo malo porque es islámico y bueno porque es judío. Fundamentalismo es fundamentalismo, sea cual sea el credo que sea. Por lo tanto, el fundamentalismo judío es tan malo como el fundamentalismo islámico, como fue también la Inquisición, que fue un fundamentalismo cristiano. Todo fundamentalismo es malo. Por eso hay que ser consciente y claro. Cuando se condena al fundamentalismo, hay que condenar al fundamentalismo sea cual sea. No aplaudir al fundamentalismo judío que gobierna Israel por ser judío y condenar al fundamentalismo islámico. Reitero, nos sumamos a la condena y la lucha en contra del fundamentalismo islámico. Pero todos también tenemos que sumarnos al combate en contra del fundamentalismo judío. Y curiosamente, si se establece un paralelo entre ambos fundamentalismos, vamos a llegar a la conclusión de que ambos tienen el mismo objetivo y los mismos métodos. Pero uno está bajo lupa y el otro está escondido. Entonces yo vuelvo al principio, cuando yo hablaba de las Naciones Unidas. ¿Qué significa las Naciones Unidas? ¿Qué función cumple? ¿Qué son observadores? Están para la película, para el aplauso. Ni siquiera son observadores, porque Israel no ha permitido a los observadores de Naciones Unidas entrar a Palestina a investigar los crímenes de guerra y la represión que ahí se cometen, lo mismo que la construcción de asentamientos, que es una violación al derecho internacional y a los derechos humanos. Simplemente no les ha permitido entrar y le consienten esto. Ahora, el objetivo... pienso que Naciones Unidas es responsable de este conflicto. No, porque en el año 1947, el 29 de noviembre, aprueba la resolución 181, que establece la partición de Palestina en dos estados. Uno judío, que es Israel, y uno árabe, que es el de Palestina. Y a 68 años, a 69 años de la resolución y 68 años de la ocupación de Palestina, hay un solo Estado, que es el Estado de Israel, que no solo ocupó el territorio que se le asignó en Naciones Unidas, sino está ocupando la totalidad del territorio de Palestina y está sometiendo a un pueblo que es el pueblo palestino. Entonces, es responsabilidad de Naciones Unidas que dictó aquella resolución. En otros casos, basta una sola resolución para que se movilice el mundo entero para imponer tal resolución.
como fue el caso de Bosnia, como fue el caso de Irak, de Kuwait. Y cuando se trata de Palestina y de Israel, ahí hay una doble moral y un doble estándar. No, es interesante, Osvaldo, escuchar todo este tema porque nos ilustra a todos, ¿cierto? A veces me preocupa algo. Yo me acuerdo hace años, Golda Meir, ¿cierto? Decía que no existe Palestina, no existen los palestinos. Y esto lo ato a lo que uno de los candidatos de Estados Unidos, el otro día, hablaba y decía que si él llegase a ser presidente, iba a tomar toda la población de Palestina y le iba a llevar a Puerto Rico. Entonces yo me quedé sorprendido. No sé si usted tiene esa información también. Bueno, los palestinos somos palestinos, amamos a Palestina y no queremos otra patria que no sea Palestina. Uno de los mitos fundadores del Estado de Israel, que es engañoso y mentiroso, que era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Por otro lado, para atraer a los judíos a emigrar hacia Palestina, presentaban a Palestina como la tierra del yogur y la miel. Sí, entonces, sí. Una tierra del yogur y la miel que no tenga población sería raro. Siendo Palestina la cuna de la civilización, de la cultura y de las religiones, que ha sido una de las tierras que fueron habitadas desde los albores de la historia. Y a pesar de que ha sufrido la invasión de muchas potencias y de muchos ejércitos, hay un solo pueblo que ha permanecido ahí, que es el pueblo árabe palestino, que se ha mantenido a lo largo de la historia y que es un pueblo multiétnico, multicultural, multirreligioso, porque hemos recibido la influencia o parte de la influencia de los invasores y también influimos en los invasores y somos el producto de aquellos autóctonos del territorio de Palestina, que somos los árabes palestinos, sí, sí, con una mezcla de europeos, de africanos, de todas partes. Es cosa de pasear por las calles de Palestina y ver la fisonomía de la población palestina. Es un país cosmopolita ahora, ¿no? Porque realmente... Siempre lo ha sido. Es el primer país cosmopolita de la historia y va a seguir siendo el país cosmopolita por excelencia. Estamos condenados a vivir en este mundo, en esta tierra, y lo vamos a hacer de la mejor forma posible. Por eso, si estamos condenados a vivir en Palestina, también Israel está condenado a vivir en este territorio. Convivamos de la mejor forma posible. Bueno, ahí está estableciendo paz, justicia, futuro para todos, para nuestros hijos y los hijos de ellos. Por eso a veces uno habla de la paz de los valientes, un término muy fuerte, porque yo a veces pienso con tantas muertes, ¿cierto? Me pongo en lugar de una madre palestina, una madre Israel, y todo un temario. La sangre es del mismo color. Uno no es que tiene sangre azul y otro sangre roja. Entonces yo me parece ahí que hay que buscar un tipo de solución que lamentablemente cada vez se distancia más, porque si en el año 47 tenían la totalidad del territorio y después se le asignó el 45, ahora está, no sé en qué número, sino hoy hace una auditoría, muy posiblemente de aquel territorio, yo estimo que debe estar en el 15% o en el 10%, no sé. Mire, yo puedo afirmar a nombre del pueblo palestino responsablemente y asumo lo que voy a decir. El pueblo palestino ha optado por la paz. El pueblo palestino, a pesar del sufrimiento, dolor y muerte, no es un pueblo resentido. Es un pueblo, porque si fuera resentido, sería un pueblo con otras características. Pero tampoco somos un pueblo resignado. Ni resentimiento ni resignación. Sí por el futuro. Estamos conscientes y tenemos la suficiente madurez de tener claro que tenemos que convivir en el mismo espacio judíos, musulmanes y cristianos. El presidente palestino Mahmoud Abbas siempre sostiene
una frase. Dice, no sobra un pueblo en esta tierra, sino falta un Estado, que es el Estado de Palestina. Por eso es obligación de toda la humanidad, porque somos parte de la humanidad, hacer posible una paz que garantice la estabilidad del mundo, porque este conflicto amenaza la estabilidad mundial. Total. Y hoy, como vamos, Israel está imponiendo la solución de un Estado único con dos sistemas, que es democrático para los judíos y racista de apartheid para los palestinos. Esto es lo que está imponiendo Israel al atentar en contra de la solución de dos estados. Hoy, si me preguntan responsablemente, es muy difícil ver un Estado palestino viable con la construcción de asentamientos y la confiscación de tierras, el muro, la implantación de colonos en territorio palestino ocupado. ¿Actualmente qué población tiene Palestina? El pueblo palestino asciende a unos 12 millones de habitantes. Casi la mitad está viviendo en la Palestina histórica y la otra mitad está viviendo fuera de Palestina, obligada a vivir fuera de su patria porque fue expulsada. Y Gaza, que es el lugar donde hay mayor densidad de población, debe tener una cantidad importantísima, ¿no? Sí, Gaza es una pequeña franja territorial que apenas tiene 360 kilómetros cuadrados, donde habitan unos 2 millones de habitantes, pero no solo viven hacinados, sino en condiciones paupérrimas de extrema pobreza, porque es una franja territorial muy pobre que no tiene recursos naturales y está sitiada por un muro que construyó Israel, y también Israel impone un bloqueo aéreo, marítimo y territorial sobre la franja de Gaza. Por lo tanto, es una prisión a cielo abierto. Realmente uno analiza, es algo tremendo. Y cuéntenos, embajador, en la República Argentina, ¿cierto?, en la votación de lo que es el reconocimiento del Estado de Palestina, está, digamos, en el reconocimiento, ¿no? Por supuesto. Si uno analiza científicamente la posición argentina desde el año 1947 a la fecha, se ha mantenido una línea que uno puede calificar como política de Estado. Claro que en algún momento puede tener un voto de una forma, en otro momento de otra forma, pero sí ha mantenido una línea que es una política de Estado. Esto es porque la doctrina de política exterior de la Argentina se basa en el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Y claro que ni nuestra región ni nuestro pueblo es la excepción. Cuando se habla de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, no dice con la excepción de tal pueblo o de tal país. Sí, sí. Así que sí, la Argentina ha mantenido esta postura y la verdad es que valoramos altamente la política de Estado de la Argentina. Y yo noto esto en lugares que hay dolor, ¿no? Esta mañana hemos plantado un nuevo árbol de olivo en un lugar muy doloroso, como es la ESMA, ¿cierto? Lo que ha pasado ahí. Y yo esta mañana, hablando con el secretario de Derechos Humanos, le decía, realmente es muy bueno lo que vas a hacer. Y él me dijo algo que también me dio un poco de alegría. Me dice, Horacio, esto que estás haciendo, plantando árboles de olivo en distintos lugares, también lo queremos plantar acá. Y plantamos hoy un árbol de olivo en un lugar de terror, porque realmente es un lugar tétrico. Yo cada vez que voy, realmente uno ya es adulto, donde lamentablemente muchos compañeros de estudio y todo un temario, ¿cierto? Y
Y realmente eso es hablar de paz. Y yo me pregunto, ¿de qué manera el mundo? Porque si decimos que no existe básicamente las Naciones Unidas, hay dos países poderosos que también se tendrían que sentar en la mesa, porque en algún momento, si no me equivoco, era un cuarteto, ¿cierto? Donde estaba Estados Unidos, estaba Rusia. Y yo digo, bueno, ahora con estas dos potencias, posiblemente se busque una solución definitiva. Pero lamentablemente los temas políticos, los temas económicos, y realmente, como dijo usted, ¿cierto? Si en 1896 se fijó que todo ese aglutinamiento, entonces uno puede decir hoy que Israel es un Estado judío, no cabe ninguna duda, pero no un Estado sionista. O sea que es un tema de dialéctica y donde el tema es muy complejo. Porque en el tema de las colectividades, a veces uno se reúne con muchas personas que son judías pero no son sionistas. Entonces es muy bueno lo que usted nos ha enseñado, nos ha dicho, porque nos tienen que ilustrar. Y por eso vuelvo a ese cuadernillo como sugerencia. ¿Por qué? Porque si eso lo logran, ustedes pueden reunirse con el ministro de Educación de la Nación a nivel internacional, ¿cierto? Porque realmente hay muchas cosas que solucionar. Pero como yo tengo una frase que digo, no todos están en el mismo lugar por el mismo motivo, uno a veces ve lo que está ocurriendo en Palestina y le da mucha tristeza, como lo que está ocurriendo hoy en Siria, ¿cierto? O sea que, sinceramente, el Medio Oriente siempre está en llamas, como digo yo. Realmente, embajador, fue un gusto tenerlo con nosotros en la mesa, junto con mi compañero Osvaldo Mejide, en este programa de Estado, Diplomacia Política y Economía, porque la idea nuestra es que nuestros oyentes escuchen todas las voces. Muchas gracias. Gracias, y yo retomo lo que dijo del árbol de olivo y retomo lo que dije de Yasser Arafat, que se dirigió al mundo y les pidió que no dejen caer el ramo de olivo. Yo sostengo lo mismo, no dejen caer el ramo de olivo. Paz es bondad, por eso hay que sumarse a los esfuerzos del Papa Francisco por la paz del mundo. Muchas gracias, embajador. Gracias, Osvaldo. Y el martes ya directamente volvemos a Estado Ciudadano, Diplomacia Política y Economía. Buen fin de semana para todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Tarjeta Plata llegó a San Justo. Promo lanzamiento. Llévate 4.000 pesos en 18 cuotas fijas de 574 pesos. Con Tarjeta Plata es fácil y muy rápido. Damos préstamos en el acto, solo con tu DNI y hasta 50.000 pesos. Consulta en Arieta 3482 o llama al 0810-333-7528. 0810-333-7528. Con Tarjeta Plata, empezá a disfrutar. La información que pasa por ECO está en ecoya24.com.ar. ecoya24.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @Ecomedios1220. Auspician este programa Oxisur, Gases Industriales, Argenplas, un cable de marca, Braná Hermanos, Materiales Eléctricos, Frigorífico Sarandí para sus productos, Migues.
muy buenas tardes, oyentes de Fútbol al Rojo Vivo. Muy buenas tardes a todos los amigos de Medios, M1220. Ahí está mi amigo Javier Martínez operando en la parte técnica, en la consola y en los estudios centrales. Aquí, en los estudios de Ecomedios, en los estudios de Al Rojo Vivo Radio, donde tenemos nuestra radio online, está el que les habla, Franco Di Perna, junto con Sebastián Ongarelli, Denis Ferreira, Jeremías Maceira. Está todo el equipo completo, porque hoy hemos hecho una cobertura como corresponde de la presentación